Súper. Bueno, buenas noches a todos y todas. Empezar por agradecer nuevamente a mi oficina por la oportunidad de comentarles una vez más algún tema de Filadelfia cubana y que en el caso de hoy pues serán los vuelos inaugurales y eventos postales aéreos en Cuba desde 1959 a 2019. Em, ¿Por qué hasta 2019? Pues básicamente es el año anterior a la pandemia y pues cierra un ciclo de 60 años de lo que podemos considerar la historia de la aviación civil a partir de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, el contexto sociopolítico de este periodo, o sea, a partir de 1959 en Cuba, pues por supuesto comienza con el 1 de enero, con el triunfo de la Revolución Cubana, a partir del cual se inicia un proceso profundo de nacionalizaciones, ¿no? De nacionalizaciones inicialmente de sectores estratégicos de la economía, incluyendo la aviación civil, y que luego pues fue bastante más vasto. Mm, en este sentido, pues la compañía cubana de aviación, que era una compañía, una sociedad privada hasta ese momento, pues pasa a ser una compañía estatal, una compañía controlada por el gobierno cubano, ¿no? A su vez, a raíz de todas estas transformaciones sociopolíticas en la isla, pues la política exterior cubana se reorienta progresivamente pues hacia los países del eje eurosoviético, ¿no? De Europa del Este, la Unión Soviética, hacia los países también de África, especialmente aquellos cercanos a la ideología socialista del momento, y pues hacia también todo este conjunto de países del denominado movimiento de países no alineados, ¿no? Luego, ¿por qué este tema? Pues porque los vuelos inaugurales y los sobres conmemorativos de estos vuelos inaugurales o de aniversarios de vuelos inaugurales, pues constituyen un testimonio de la evolución de las relaciones internacionales de Cuba. O sea, vendría siendo esta colección una forma de hacer historia postal contemporánea de Cuba a través de la aerofilatelia, ¿no? Especialmente en el contexto, por supuesto, de la Guerra Fría. Entonces, dicho esto, pues comenzaría con la primera de las piezas, que estamos hablando del inicio de este periodo. Es una pieza que va justamente a Estados Unidos, a California, y se refiere a un vuelo especial por los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebraron en febrero del 60 en Skull Valley. Solamente se conoce este ejemplar que estamos viendo, está en manos de una colección privada. El sobre refleja en sí que todavía en estos momentos, en los primeros años de la década del 60, existían conexiones aéreas con Estados Unidos. Luego, desde un punto de vista de historia postal, es bastante cuestionable, en especial porque Cuba no envió ninguna delegación a Scout Valley y de hecho nunca ha enviado ninguna delegación deportiva a ningún Juego Olímpico de Invierno. Entonces, que exista este sobre en, en referencia a esta conmemoración, pues hace bastante cuestionable su contenido postal y pues puede hacernos pensar que se trata más bien de un sobre exclusivamente filatélico, sobre todo considerando que hay solamente un ejemplar, ¿no? Luego, también en 1960, pues hay un vuelo conmemorativo del 30 aniversario del Correo Nacional. En este caso, pues, este es un sobre del primer día de la emisión postal que podemos ver ahí, un sello de 8 centavos, conmemorando este 30º aniversario, pero la particularidad que tiene es que la cancelación de un grupo de estos sobres se hizo en el vuelo, o sea, justamente en el vuelo conmemorativo en el avión, ese 30 de octubre de 1960. No solamente hay sobres, hay también tarjetas postales y pues muestra, pienso, pues la continuidad de la tradición aerofilatélica cubana más allá de los cambios políticos que hubo en la isla en esos momentos, ¿no? También en esta etapa inicial, pues ya podemos ver vuelos como este, o sea, un primer vuelo de La Habana hacia Praga, operado por Cubana de Aviación. En el sobre todavía incluso se ve la denominación SA, cuando pues ya en esos momentos no lo era. Y es el primer vuelo registrado que existe hasta Checoslovaquia. Es el primer vuelo registrado que se conoce filatélicamente hablando hacia algún país de Europa del Este y pues podemos decir que marca el inicio de la orientación aérea hacia el bloque socialista europeo, ¿no? ¿Por qué Checoslovaquia? Dentro de todo el entramado
de países socialistas de Europa del Este. Pues Checoslovaquia vino a ser la puerta de entrada precisamente de Cuba hacia ese espacio, en particular por varias razones. Cuando Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas con Cuba en enero de 1961, es precisamente Checoslovaquia quien se ofrece y Cuba solicita pues que funcione como oficina de intereses de los asuntos de Cuba en los Estados Unidos y viceversa. También en febrero del 61 se firma de hecho un convenio postal entre específicamente Checoslovaquia y La Habana, que genera pues todas estas condiciones que permiten el envío de correos, de correspondencia, hacia Europa del Este desde La Habana y viceversa, desde Europa del Este hacia La Habana y con ello hacia la región, ¿no? Entonces, es un primer vuelo que tiene pues este impacto, vamos a decir, múltiple en lo que sería la historia de las relaciones internacionales cubanas. Luego ya, hacia mediados de los 60, en un momento que podemos llamar de apertura europea, pues tenemos en el 66 un vuelo de Cuba a España, ¿no? En este caso, operado por Iberia. Iberia ya volaba a La Habana desde los años 40. La diferencia, o sea, el evento que realmente conmemora este sobre, pues es la utilización por primera vez del DC-08, o sea, que es el primer avión en retropropulsión utilizado por Iberia para ir a La Habana. Hay sobres tanto de Madrid a La Habana del día 7 de febrero como de La Habana a Madrid del día 8 siguiente, ¿no? Y estos sobres además tienen una elaboración pues así muy, vamos a decir, artesanal, ¿no? Muy, muy básica y fueron desarrollados por la Federación Filatélica Cubana. Federación Filatélica Cubana que apenas tenía pues 2 años de creada en ese entonces, ¿no? Luego, pues ya también avanzando en el 68, em, les traigo a colación este sobre. Este sobre, por ejemplo, que conmemora el primer vuelo del Il-62 de Praga a La Habana en mayo del 68, pues resulta que nunca voló. Nunca voló y de hecho acá lo pone en la nota en negro, debido a los acontecimientos extraordinarios de agosto del 68, el vuelo del Il-62 no se realizó. Abajo en rojo pone que por causas técnicas el vuelo fue retrasado. El orden de las marcas, pues lo desconozco, pero lo cierto es que el vuelo nunca llegó a La Habana, sí se realizó al año siguiente, y de hecho este es el sobre conmemorativo, ¿no? En noviembre del año 69 fue que se vino a realizar el vuelo, el primer vuelo con un Il-62 de la CSA, o sea, la compañía aeronáutica civil checoslovaca, ¿no? El primer vuelo de CSA como tal se había realizado el 13 de febrero del 62, o sea, un año después de que Cubana de Aviación inaugurara la ruta, ¿no? 3 años después, o sea, 2 años después de este evento, pues también CSA comenzó a operar otra ruta, La Habana-Bruselas-La Habana, en abril de 1971. Y justamente 1971 marca lo que podemos llamar otra etapa u otro periodo de análisis, ¿no? Que es la expansión latinoamericana de los vuelos desde La Habana, específicamente desde Chile. Acá tenemos el primer vuelo que hizo Cubana de Aviación a Santiago de Chile en junio del 71. En este caso todavía estaba operando un Bristol Britannia que aún estaba en funcionamiento dentro de la flota aérea del país, y pues sí refleja este acercamiento político entre Cuba y el gobierno chileno de San Salvador, de Salvador Allende, perdón. También existen ejemplares de retorno de Santiago de Chile a La Habana, que de hecho es un poco más raro porque pues solamente existen 80 sobres conocidos. Del otro pues es bastante más común. E igualmente, en reciprocidad, pues hubo una apertura recíproca de la ruta por LAN, operada pues al mes siguiente, apenas en julio. En este caso, LAN sí utilizaba un Boeing 707, ¿no? Y pues aquí está el vuelo, que en este caso pues incluye Santiago-La Habana nacional y luego La Habana, Chile, que es el que operaba propiamente LAN. También tenemos México. En este caso, la aerolínea mexicana de aviación, pues también tiene un vuelo inaugural en marzo del 75, operando un Boeing 727, y de hecho constituye una de las pocas rutas inaugurales documentadas hacia uno de los principales socios, vamos a decir, históricos de Cuba en América Latina, como es México. Y de hecho, los primeros vuelos, propiamente dichos, desde La Habana y México
Se realizaron pues a finales de los años 20, fue de los primeros sitios, obviamente por la cercanía, ¿no? Sin embargo, durante el periodo en cuestión, existen realmente pocas evidencias de este tipo de eventos, ¿no? Igualmente, ya adentrándose en la década de los 70, pues hay una, vamos a decir, consolidación de los enlaces con Europa del Este. Sí, habían iniciado, o sea, en la década del 60, pero documentados, propiamente dichos, a partir de los 70 que comienzan a haber un auge en este sentido, ¿no? En este caso, esta pieza refiere el primer vuelo de cubana con un Il-62 hacia Berlín. Berlín, obviamente, la parte de Berlín de la República Democrática Alemana. En este caso, es uno de los vuelos más significativos, más representativos de la integración de Cuba a todo el sistema de transporte aéreo del bloque oriental, porque claro, a partir de la primavera de Praga, como ya vimos, hubo un resentimiento, vamos a decir así, del protagonismo que hasta entonces tenía Checoslovaquia dentro de la región, y pues vamos a decir que la República Democrática Alemana llegó a suplir en determinados momentos pues este tipo de conexiones, ¿no? Como se verá a continuación, va a haber varios vuelos representativos desde Berlín hasta La Habana y viceversa. En este caso, pues este es el vuelo de retorno. Acá hay una emisión en el 88 de Cuba referida a vuelos transatlánticos que incluye una referencia al vuelo. Pues esta es la emisión alemana, ¿no? O sea, el envío desde Alemania hasta La Habana. En el año 74 ya no solamente comienza a volar, o sea, ya no solamente volaba Cubana Aviación, sino que también comienza a volar Interflug, o sea, la compañía aérea de la República Democrática Alemana, básicamente, en este caso con un avión soviético, el Il-62, Il-62 que va a ser el protagonista fundamental de la mayoría de los eventos aéreos de Cuba y del campo socialista en general durante la década del 70 y los 80 e incluso todavía en los 90 y constituye, como les había dicho anteriormente, pues la consolidación de la República Democrática Alemana a esta red aérea regular que conectaba a Cuba con países europeos, ¿no? En este caso les presento pues el sobre conmemorativo de los 20 años de la aviación civil de la RDA, que se envió a La Habana, o sea, al año siguiente, en julio, hubo esta conmemoración en general y pues incluyó sobres enviados hacia varios destinos, incluido en este caso pues La Habana, ¿no? En el 78 también hay otro vuelo significativo, de hecho hay tres vuelos significativos, son vuelos especiales que tuvieron lugar en julio del 78 en ocasión de conmemorar el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, y pues se realizó este vuelo y este, vamos a decir, esta conmemoración postal que incluye en el cancelador el logo del festival y el logo específicamente de la misión cubana de ese año. Y pues hubo un primer vuelo el día 10 de julio, Berlín-La Habana, y hubo otro el 27, Berlín-La Habana también, y otro el 28 que fue de retorno, ¿no? Pero todos estos sobres desde Berlín consolidan esta noción que les comentaba sobre el protagonismo en ascenso de la República Democrática Alemana hacia la década de los 70 en la conectividad con América en general y con Cuba en especial, ¿no? Ya también a partir del año 76 comienza un acercamiento a países capitalistas, ¿no? Ahí hay un contexto de institucionalización cubana, hay un contexto, Cuba asume la presidencia del movimiento de países no alineados y tal, pues hay un contexto de acercamiento, vamos a decirlo así, y pues en febrero del 76 se realiza el primer vuelo de Frankfurt a La Habana, operado por Lufthansa, y pues es el primero que acerca, ¿no? A lo que es Europa Occidental, a la isla, después de varios años sin tener comunicaciones aéreas directas, salvo España. Igualmente, desde Toronto, Toronto, La Habana, Toronto, operado por Air Canada, en este caso es un primer vuelo directo entre ambas ciudades, existían vuelos, pero indirectos, específicamente a través de México, y este primer vuelo directo se realizó pues, en el contexto del acercamiento de Canadá a varios países socialistas, no solamente a Cuba, también a la Unión Soviética y a otros. De hecho, Pierre Trudeau fue criticado en su momento por este acercamiento. Y pues tiene la singularidad de que en enero había visitado Trudeau la isla, ¿no? Siendo el primer jefe de gobierno de un país de la OTAN en visitar a Cuba desde 1959.
y pues entre los acuerdos que hubo en ese momento entre ambos gobiernos, pues se propició la existencia de vuelos directos desde Canadá a La Habana, como es este caso desde Toronto, ¿no? Igualmente, en el caso de Madrid, en el caso de Iberia, pues esto es un sobre conmemorativo del primer vuelo, o el vuelo inaugural, para ser un poco más preciso, de Iberia con un DC-10. O sea, también se muestra a través de esta, vamos a decir, aerofiladelia moderna o contemporánea o más cercana en tiempo, ya no tanto primeras rutas como vuelos inaugurales, como la evolución del uso de determinadas aeronaves por cada una de las aerolíneas, ¿no? Entonces, este es uno de esos otros casos en el 80, pues en este vuelo, y es de hecho la imagen que les comparto, existen evidencias de envíos desde otros sitios que no son Madrid, específicamente en este caso desde la Ciudad del Vaticano y desde la Oficina de las Naciones Unidas en Viena, en Austria. En ambos casos es el mismo destinatario, este señor Miguel Folk. Em, Supongo, podemos asumir que se tratan de, al menos en estos dos casos, de piezas pues estrictamente filatélicas, ¿no? Sabemos que evidentemente el Vaticano no tiene aeropuerto, so este vuelo iría pues a Roma-Madrid en principio y el otro Viena-Madrid en principio y luego de Madrid a La Habana, ¿no? Tiene la cancelación de origen sobre el sello y tiene la cancelación madrileña del aeropuerto en la fecha del primer vuelo. Entonces, ¿cómo se logró la pieza? Pues no sé muy bien. Incluso tiene la recepción en la zona postal Habana 6, ¿no? Que era la que se encargaba precisamente de recibir principalmente correspondencia y paquetería del exterior. Entonces, existen estas piezas también. Este no es el único vuelo en que podemos encontrar situaciones similares a este. Pero bueno, era una muestra que quería compartirles de la existencia más allá de la rememoración propiamente del vuelo inaugural o del primer vuelo, pues de también, vamos a decir, conmemoraciones anexas o material filatélico conexo con este tipo de vuelos inaugurales, ¿no? Hacia finales de los 80 no hay muchos eventos aéreos registrados postalmente, realmente. Apenas en el año 89, un vuelo de Berlín a México vía La Habana y luego otro también de Frankfurt a La Habana, pero operado por Interflug en el contexto de la reunificación alemana, ¿no? Y a inicios de los 90, pues no encontramos casi ninguno. Entonces, hay un vacío aerofilatélico en esos periodos hasta pues 1997, que podríamos decir que sería el periodo en que comienza a consolidarse la apertura a Occidente, especialmente por motivos turísticos, ¿no? En este caso, pues este sobre conmemora el primer vuelo del Concorde, que estuvo yendo a La Habana, París-La Habana. Eh, no es un vuelo directo, así de escalas, Lisboa aquí, por ejemplo, y tal. Y también está el sobre de regreso de La Habana a París. Por supuesto, el Concorde, operado por Air France, y pues vamos a decir que es uno de los protagonistas, ¿no? De esta reconfiguración de la red aérea desde y hacia Cuba tras la desaparición de la Unión Soviética, ¿no? Aquí tenemos otro vuelo, por ejemplo, del 99, según el cancelador, del 98, según el caché. Eh, es- no he encontrado información de realmente cuándo se hizo. El hecho de tampoco estar presente en Cuba creo que dificulta un poco el acceso a esa información, pero el punto es que estoy casi seguro que sería pues del 98 y el cancelador eventualmente tiene un error, ¿no? En este caso es un vuelo operado por Air France y si es el primer vuelo directo regular entre París y La Habana realizado por Air France, utilizando en este caso pues ya un Boeing 747-200, ¿no? Igualmente en el 99, pero hacia noviembre, comienza AOM, o sea, Aerolíneas de Ultramar, a operar un vuelo cuyo código es de Cubana Aviación. Esto eh, pasó bastante más de lo común con varios vuelos de Cubana. En este caso utilizaba un avión DC-10 y iba pues de Ginebra a La Habana vía París, específicamente el aeropuerto de París-Orly, no Charles de Gaulle. Y pues este vuelo pues
pienso que también es representativo, ¿no? De esta apertura del turismo occidental, de esta apertura y renovación, vamos a decir así, del tráfico aéreo cubano y de las rutas aéreas así desde Cuba, basada fundamentalmente en criterios económicos y criterios turísticos, ¿no? Y de hecho, la muestra representativa también de este elemento, de esta característica propia de este periodo, pues es el primer vuelo Colonia en Alemania, Varadero-Colonia. En este caso es un vuelo de Eurowings operado por Condor, es el primer vuelo registrado entre el balneario de Varadero y un país europeo, ya existían vuelos entre Varadero y Canadá. Se realizó con Boeing 767 y el regreso del vuelo se realizó desde La Habana. De hecho, se comenta aquí en este caché que la salida se realizó desde La Habana según repulsa de Varadero, ¿no? La Habana, Francia, 2 de noviembre de 2015, eh, miembro de Lufthansa Group, o sea, Condor era miembro de Lufthansa Group. Y este es el último sobre del que se tiene conocimiento que conmemora algún evento aéreo. Hay otros más durante el periodo, realmente no quise pues exponer todos y cada uno de estos primeros vuelos, sino utilizar más bien una síntesis de los más representativos, ¿no? Que pudieran más o menos justificar también esta periodización, por así decirlo, de toda esta etapa objeto de estudio y pues que nos lleva a poder arribar a las siguientes conclusiones, ¿no? La primera, pues que los vuelos inaugurales posteriores a 1959 reflejan fielmente la política exterior cubana. O sea, vemos cómo la aerofilatelia puede ser una forma testimonial más de este tipo de cambios políticos y de específicamente las relaciones internacionales propias de un Estado, ¿no? O sea, cómo se configuran las rutas aéreas, cómo se configuran los primeros vuelos, cómo se configuran estas redes de interconexión aérea y su evidencia postal, pues esta evidencia postal ayuda a sostener y argumentar cómo se pusieron de manifiesto pues estas decisiones, ¿no? Políticas y tal. Eh, Particularmente en este caso, pues se observa un desplazamiento gradual de las rutas tradicionales, ¿no? Desde el hemisferio occidental, específicamente Estados Unidos y otros países de la región, hacia Europa Oriental, hacia el Caribe y hacia África. Hay un primer vuelo hacia Guinea Ecuatorial, de hecho, lo que no tengo imagen del sobre, y hay otro vuelo también hasta Bridgerton, Barbados, en la década del 80, ¿no? Asimismo, los sobres de primer vuelo pues, constituyen documentos postales, ¿no? Que permiten reconstruir la evolución diplomática, comercial, tecnológica de Cuba, tecnológica en el sentido, ¿no? de evolución de los aviones que fueron siendo utilizados para cubrir estas rutas aéreas. Son testimonios directos de la inserción internacional del país durante la Guerra Fría, o sea, cómo fue moviéndose Cuba en todo este contexto de la Guerra Fría en los años 60, 70 y 80. Y uno de los aspectos que en lo personal me resulta más llamativo es que existe eh, falta de evidencia aerofilatélica en relación con vuelos relevantes. O sea, no hay un solo sobre o tarjeta conocido sobre algún primer vuelo o vuelo inaugural de La Habana a Moscú, por Aeroflot, por ejemplo. Vuelo que existió, vuelo que existió de hecho hace bastante poco tiempo. No hay ningún vuelo registrado, por ejemplo, hacia Angola, cuando de hecho a partir del año 75 hubo pues muchísimos vuelos, no solamente por la presencia militar de Cuba en Angola, sino también en materia civil. De hecho, en esta emisión del 88 de vuelos transatlánticos se incluye una referencia al vuelo Habana-Luanda en 1975. Tampoco hay referencias a vuelos, por ejemplo, inaugurales entre Estados Unidos y Cuba a partir del acercamiento y normalización entre ambos países, a raíz de las conversaciones entre el presidente Obama y el presidente Raúl Castro, pues hubiera podido ser un buen espacio para dejar evidencia filatélica de ese regreso de las aerolíneas americanas a vuelos comerciales a la isla. Sin embargo, no existe. Tampoco existe referencia a vuelos inaugurales desde México, de aerolíneas como Interjet, que en su momento volaba a La Habana antes de quebrar por la pandemia, o de incluso posteriormente Viva Aerobús, ¿no? Entonces, mm, esta ausencia de evidencia aerofilatélica creo que también muestra otro elemento de la historia de la aerofilatelia, y es la aerofilatelia en la contemporaneidad. O sea, es una clase que estudia un fenómeno filatélico que tuvo un auge a partir de los años 20, los años 30, incluso los años 40 y 50, pero que a partir de los años 60 comenzó a menguar, ¿no? Con la generalización y, vamos a decir,
ordinarización, si la palabra existe, del correo aéreo y de los vuelos como parte de la dinámica del transporte y las comunicaciones internacionales, pues dejó de ser algo exclusivo a conmemorar y con ello pues cada vez menos presente en material postal, ¿no? Y en material filatélico. Y esto de hecho podemos verlo si pues estudiamos un poco la literatura, ¿no? La bibliografía, que de hecho sirvió de base a esta presentación y que sirve de base a la colección que actualmente me encuentro desarrollando sobre el tema. Pues justamente muestra cómo hubo un alto volumen de material aerofilatélico cubano, específicamente en la década de los 30. Todavía se conservaba entre los años 40 y a principios de los 50, pero incluso ya desde mediados de los 50 comenzaba a ser un poco más escaso, ¿no? Y tal. No por ello pienso que es menos interesante, ¿no? O sea, que quede testimonio de la evidencia del ocaso de esta rama de la afición, al menos de su puesta en práctica, no así de su coleccionismo, no así tampoco de su estudio, pues es un elemento que puede enriquecer, ¿no? No solamente nuestro acervo filatélico y nuestras colecciones, sino también eventualmente pues exposiciones que mantengan viva pues la clase de aerofilatelia por más que hoy día pues estamos hablando de algo común. Y pues creo que he sido breve, pero quedo abierto, por supuesto, a todas sus preguntas y comentarios sobre este tema. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Marcos. Eso. No sé si habrá alguna pregunta por ahí, pero mientras esperamos, yo tengo una curiosidad y como que lo tocaste al final. O sea, imaginaría yo de que han habido cantidad de vuelos pues a la Unión Soviética y otras partes, ¿no? Entonces, quizás no exista el sobre con el matasello de primer día, pero sobres comerciales deben haber. Si se sabe la fecha más o menos cuando se inauguró ese vuelo, digamos, y a pesar de que no hubo una evidencia filatélica, sobre comercial lo Mm. más cercano a esa primera fecha, ¿se pueden identificar? ¿Se sabe cuándo fueron esas primeras fechas o también es eh, algo desconocido? Sí, muchas gracias, Henry. Sí, en efecto, sí existe evidencia postal de los vuelos directos que existían entre La Habana y Moscú, principalmente operados por Aeroflot. Ujú, En los vuelos directos, a partir de material postal, no lo podemos conocer. Y realmente no todavía he podido determinar una fecha precisa. Vuelos de conexión desde países socialistas, pues justamente a partir del año 61, con Cubana Aviación operando en La Habana-Praga, pero también hubo vuelos hacia Hungría, por ejemplo, hacia Budapest, y hubo conexión directa. Hubo conexión directa temprana, ¿no? En el 65 con la República Democrática Alemana. A Cuba visitaron, pues, soviéticos desde el mero año 60. O sea, Cuba restablece relaciones diplomáticas con la Unión Soviética en 1960 y pues a partir de ahí hay una presencia, vamos a decir, creciente de personal soviético, principalmente funcionarios del gobierno soviético y militares. Pero aviación civil propiamente dicho, pues a partir del año 61. 6-1. Ok, gracias. Ahí hay un par de manos en alto, Mauricio. Marcos, muy interesante la charla, aprendí bastante. Y mira, encontré cierto paralelismo cuando mencionas con Honduras, cuando mencionaste que hay un año que como hay unos vacíos, porque no hay Ujú, material, lo mismo ocurre con Honduras y supongo que con muchos de nuestros países, que del 60 a como el 80 a veces no hay nada conmemorado en un sobre de, digamos, de primer vuelo, una nueva ruta, un nuevo avión. Es muy raro. Ya a principios de los 90 aparecen unos y después no vuelven a aparecer, pero sí es interesante que 60 70 se abrieron muchas rutas, pero nadie se tomó el trabajo de hacer un sobre conmemorativo ujú, para conmemorar ese inicio de ruta o la puesta en servicio de una nueva aeronave. Muy ujú. interesante todo lo que nos mostraste. Te quiero compartir.
Mm, algo y que es relacionado con Cuba. Les voy a ok, compartir una imagen. Es una carta que bueno, primero voy a mostrar. Es una carta que iba dentro de estos sobres. Ahora les voy a compartir el sobre primero. Estos sobres del 59, de abril del 59, de la ruta ok, Tegucigalpa-La Habana-Miami. Lo importante es la escala en La Habana. Y está también documentado, bueno, está una nota que era una nota de prensa de Pan American, eh, algo cursi si la leen, pero lo importante abajo es este último párrafo, que dice, bueno, bueno, ahora Pan American tendrá este vuelo 3 veces por semana con una breve pausa en La Habana. Curiosamente, aunque hay sobres de Tegucigalpa a Miami, de Miami a Tegucigalpa, no hay ninguno, por lo menos hasta el momento, un Tegucigalpa a La Habana o un La Habana a Tegucigalpa en esta ruta. No he encontrado ninguno. ok. No existe ninguna mención de que hubieran, pero sí había la pausa en La Habana. Y este vuelo, bueno, duró hasta, supongo que hasta, bueno, viendo los itinerarios, hasta cuando Estados Unidos rompe relaciones con Cuba, que eso también Ujú, obliga a Pan American a salirse de Cuba. exactamente. Sí, pero muy bonito los sobres. ¿Cómo cuántos de los material que nos mostraste? Escuché que algunos eran números muy limitados de piezas. Mm, ¿Generalmente esto era así? O me refiero de Cuba al exterior era siempre un número más pequeño o de los demás países a Cuba era más o menos como cuánto era el volumen de sobres. mm, pues en este caso, Ujú, el volumen no lo determinaba tanto el punto de origen ujú, como el vuelo en sí. O sí. sea, si un vuelo tiene material relativamente escaso, o sea, que Ujú, hay 10 20 piezas conocidas, ujú, las hay tanto desde La Habana hacia el extranjero como desde el extranjero hacia La Habana. ujú. Luego hubo vuelos que sí hubo una mayor cantidad de material y pues son relativamente los más comunes, ¿no? Ah, ya. Es el caso, por ejemplo, de los vuelos del 71 hacia Ujú, Chile, ujú. más los de Cubana que los de LAN. Sí. Los de LAN se encuentran un poquito menos, pero no llegan a ser Ujú, raros. Los de ya. Cubana se encuentran muy fácilmente. Es el caso también del vuelo de Savena, de Ujú, Bruselas, em, que son sobres elaborados por Savena. Cuando ves sí. la calidad del sobre y Ujú, lo contrastas con lo que habitualmente pudieras encontrar en la isla en esa fecha, pues se nota de que no es un material elaborado en Cuba. Entonces, la aerolínea pues fue la que básicamente se encargó de esa promoción, ¿no? sí. También, ¿por qué? Pues Savena hacia final, la segunda mitad de la década de los 70 se abre al mercado Ujú, americano, o sea, crece y se abre al mercado americano en general, no sí. solamente Estados Unidos, sino América Latina también. Ujú, Viene a México, va a México, ujú, va a otros destinos de América Latina, además de La Habana. sí. Y con ello, pues generó una carga promocional importante. Entonces, estas Ujú, cancelaciones también se utilizaban por las aerolíneas para promocionar sus propios vuelos. sí. Es el caso también, por ejemplo, de Lufthansa. Ujú, Son bastante fáciles de encontrar ujú, sobres de vuelos inaugurales de Lufthansa en la década de los 80, de los 90, ujú, quizás de ese tipo son los que te refieres en Tegucigalpa. sí. Francia, Air France también usaba mucho la filatelia, pues primero por el coleccionismo que había en Francia y como mecanismo de publicidad. Entonces, en la contemporaneidad, pues la aerofilatelia pasó de ser un elemento de interés esencialmente filatelista a un interés esencialmente o político o comercial del Ujú, gobierno o de la aerolínea. Y es por eso que encontramos determinados vuelos que sí existen, que sí están registrados, aunque no sean especialmente muy representativos, y pues cuando no es interés o político de la aerolínea, pues no hay ninguna evidencia. Y es el caso ujú, de la ausencia de material, por ejemplo, de vuelos directos entre Moscú y La Habana con ujú, Aeroflot, o estos vuelos directos que hubo recientemente de Estados Unidos a partir del restablecimiento de relaciones comerciales con Cuba, ¿no? sí. Hace menos de 10 años. Ujú, Entonces, se debe más el volumen y la presencia en el acervo filatélico a los intereses políticos o comerciales del momento de un vuelo ujú. que al vuelo en sí mismo o al punto de destino o al punto de origen. Ok, sí. Gracias. ujú. Y o A ti, sea, Mauricio.
Hola, buenas noches. Marco, felicitarte por la presentación y bueno, chicos, buenas noches a todos. Marco, tengo dos preguntitas Ok. y dos preguntas. Bueno, la primera, ¿qué papel tuvo Cubana Aviación en la producción y la circulación de los sobres de primer día, de Mm, primer vuelo, perdón, siendo el organismo rector de la aeronáutica en Cuba en ese periodo? ok. Pues realmente un papel bastante limitado. O sea, el material existente fue elaborado, el que fue elaborado en Cuba fue elaborado esencialmente por la Federación Filatélica Cubana. De hecho, pues en muchos de estos sobres lo pone Federación Filatélica Cubana como remitente o como destinatario. Y el apartado postal 2222, que es el apartado postal de la Federación Filatélica Cubana. Todos los filatelistas cubanos lo conocemos. Sí. Entonces, el vuelo de Uruguay, el que mostré en 2015, parece ser que Cubana ahí sí tuvo quizás alguna presencia, pero estamos hablando de algún elemento muy específico. Generalmente, Cubana no participaba de este tipo de conmemoraciones, ¿no? De este tipo de actividades. Y quizás también por eso no haya tanto acervo, no haya tanto material, porque la propia aerolínea no veía en este tipo de conmemoraciones pues un elemento de publicidad o un elemento importante de la historia de la aerolínea. En Cuba, sin embargo, sí encontramos cada 10 años, casi siempre, pues emisiones postales conmemorativas del aniversario de la aerolínea. O sea, tomando como fecha de fundación 1929, pues hay una emisión del 79 que trae pues conmemoración del 50 aniversario de la aerolínea. De hecho, se hicieron tarjetas postales por la propia aerolínea Ujú, conmemorativas a este evento. Luego te lo encuentras también en el 88 vuelos transatlánticos, en el 99 hay otra emisión, en 2009 hay otra emisión, en 2004 hay otra emisión, incluso no solamente por décadas, sino también en 75 aniversario, 65 aniversario. Y cómo funciona el sistema de emisiones postales en Cuba, o cómo funcionaba cuando emitían sellos en Cuba, pues era que el Ministerio de Comunicaciones recibía solicitudes de los organismos y entidades del gobierno o del empresariado cubano y también de la Federación Filatélica Cubana para organizar un plan de emisiones postales, ¿no? Entonces, el hecho de que esté presente este tipo de emisión significa que o la aerolínea o el Instituto Cubano de Aviación Civil solicitaban esa emisión. Entonces, sí había un conocimiento de la actividad postal y de cómo pues, los timbres o los sellos podían servir de elemento conmemorativo. No así con las cancelaciones rememorativas o conmemorativas de este tipo de vuelos inaugurales o de eventos aéreos. Ah, ok, gracias, Marco. Y la segunda A ti. preguntita, ¿se Ujú. conserva algún registro oficial de estos vuelos o esta información solo se puede a través de las piezas filatélicas conocidas en los catálogos y en la diferente bibliografía que has consultado? Pues no hay un registro oficial. La fuente de información ha sido básicamente las propias piezas filatélicas. Y pues a partir de estas piezas filatélicas, la investigación de campo, ¿no? En las revistas del momento, el periódico del momento, tanto de Cuba como del país en caso de ser un vuelo internacional, eh, para encontrar referencias, ¿no? A este tipo de cuestiones. El tratado postal, por ejemplo, entre Cuba y Checoslovaquia del 61, lo encontré a partir de justamente la investigación de la pieza, ¿no? También hay que considerar que la aviación civil en Cuba, aunque es aviación civil, está controlada por los militares. Y los militares generalmente, y especialmente en Cuba, pues son bastante discretos, vamos a decirlo de esa manera, con la información que manejan, ¿no? De vuelos y tal. Hoy día hay un poco más de publicidad, o sea, tenemos aplicaciones y podemos ver casi todos y cada uno de los vuelos civiles live, en dónde se encuentra el avión y de dónde vino y a dónde va y a qué hora llega. Pero esto estamos hablando de la contemporaneidad, ¿no? De un fenómenos que no tienen más de 10 años. Anteriormente a eso, pues eran registros oficiales, ¿no? De las autoridades de la aviación civil, que eran militares y obviamente pues no daban acceso, ni dan todavía acceso a un eventual registro que pudiera haber de este tipo de acuerdos o este tipo de rutas o este tipo de cuestiones
relativas a la aviación civil cubana. Es una cuestión que para Cuba es de seguridad nacional y pues no hay acceso a una información, si existiera, que pudiera ilustrarnos un poco más sobre este tipo de cuestiones. Ok, gracias, Marco. A ti por Felicidades las preguntas, nuevamente Yacir. y nada más. Muchas Eso. gracias. Marcos, otra curiosidad. Mencionaste La Habana, mencionaste Varadero. ¿Hay algún otro aeropuerto donde me imagino yo que del sur quizás vuelos a Jamaica, ¿esos existen o no? Sí, en Cuba hay varios aeropuertos internacionales. De La Habana, evidentemente, es el más antiguo. También está el de Varadero, que es relativamente reciente. O sea, el de Varadero se abrió básicamente para el turismo internacional hacia finales de la década de los 90. También existe uno en Santiago de Cuba, hay otro en Santa Clara, hay otro en Camagüey, hay otro en Cayo Coco, con vuelos directos desde Canadá y desde Rusia hacia Los Cayos. Hay otro en Cayo Largo del Sur, o Mm, sea, hacia varios destinos claro. turísticos que reciben un flujo importante de turistas, tanto de Europa como de Canadá, como eventualmente lo hubo desde Estados Unidos. O sea, cuando Ujú. Obama y Raúl Castro restablecieron los vuelos comerciales de aerolíneas americanas, perdón, La Habana no fue el único destino. O sea, Oh, había vuelos de American y de Delta hacia Santiago de Cuba, hacia Camagüey, hacia Santa Clara, ¿no? Eh, y hay vuelos de Canadá, o hubo vuelos de Canadá hacia casi todos los destinos, o sea, de la isla, ¿no? Donde hubiera un aeropuerto internacional. Entonces sí está bastante disperso en la isla, pues la presencia de vuelos internacionales, pero como se vio, pues solamente hay un registro ujú. postal de un aeropuerto o un destino que no fuera La Habana. Ok, gracias. Interesante punto. Allí, Henry. Ah, Mauricio. Marcos, con relación a eso último que mencionaste de cuando se restablecieron las relaciones con Estados Unidos a cierto nivel en la época de Obama, yo me acuerdo de Ujú, un muy buen amigo que tuvo acceso en Florida a depositar, creo que fue el día antes, o que ya se había anunciado que se iba a restablecer el servicio aéreo y que eso incluye también el servicio postal, algo más directo. Él preparó unos sobres y los mandó. Sé que llegaron a La Habana con direcciones inventadas para que se los devolvieran y se los devolvieron. La fecha era muy cercana a la fecha de cuando se restablecieron las relaciones. No sé si fue, o sea, no tiene ningún caché ni nada. No sé si fue el primer vuelo, el segundo, el que haya sido, pero sí, mu- esos sobres sé que están por algún lado. No fueron muchos. Pues, a lo mejor ujú, mandó como cinco, unos sobres algo grandes. Pero sí, cuando se hizo ese anuncio de restablecimiento, preparó unos cuantos desde Florida y los envió. Eh, ujú, entonces voy a ver si todavía existen los sobres, pero lástima que no tiene nada especial, o sea, solo un La cancelador fecha. de llegada y no podemos saber en qué vuelo se fue, ni quién lo llevó, o sea, lastimosamente esa información no está, pero sí se circularon en esa época, asumo que más de alguna otra persona tal vez hizo lo mismo, ojalá que esos sobres aparezcan ujú. y se muestren en ese periodo particular. Sí, gracias Mauricio por el comentario. Sí, sí Ujú, existe. La noticia es reciente. Y si la buscamos en internet podemos tener la ujú, fecha. Y en la sí, noticia se menciona ujú, que era transporte de pasajeros y también de correspondencia. ujú, O sea, es explícito sí, que hubo correspondencia en ese primer vuelo de American ujú, Airlines. De hecho, el primero ujú, fue American Airlines, luego se incorporó Delta sí, y las demás, ¿no? ujú. Es que Em, ujú, pero como dices, no hay ningún caché. no hay ningún Eventualmente, pues se caché. conservará pues algún sobre, ¿no? Que a Ujú, partir de la fecha, el ujú, origen y el destino, pues pueda comprenderse de que es un sobre que integra ese primer vuelo, sí, aunque ok, no haga la alusión, porque no hace la afortunadamente, referencia. pues Ujú, como es reciente, sí tenemos acceso a la información y sí se mencionó explícitamente en las noticias que era carga. De hecho, si buscas los videos en YouTube, pues sí, hay hasta imágenes ujú, de la aduana, pues sacando las sí, pacas de correo del avión, porque lo recuerdo haberlo visto perfectamente sí, bien, ¿no? Ya era filatelista en ese ujú, entonces. Pero no hubo, como dices, alguna marca, ni no, no, privada siquiera, ujú. especial, en conmemoración de ese evento.
Sí, que incluso eso él me dice, o sea, lo que hizo fue depositarlos en un buzón en Miami, o sea, que había que esperar que llegara el cartero, revisar el buzón, procesar eso, lo procesaron como correspondencia común. Recordemos Ujú. que para estos eventos de primer vuelo le daban un dato prioritario a esas piezas para que las sellaran, el destino y todo eso, pero dice, pero llegó, dice, lo importante es que llegó, y llegó a Cuba la pieza y después me regresaron del sobre. Pero sí, no podemos saber, nunca vamos a saber en qué vuelo se fue ese sobre. Ok, Ujú. muchas gracias, Mauricio. Otra cosa muy interesante ver que España fue de los primeros de los sobres que mostraste ya después ya en la época de la Revolución, que España hizo el vuelo. Me llamó mucho la atención teniendo en cuenta la postura anticomunista de Franco, de la España de Franco. eh, que precisamente Iberia hiciera la conexión de Madrid y La Habana. O sea que el Mm. vínculo con España todavía estaba muy fuerte. Me llamó mucho eso la atención. Ah, y te Sí, quería preguntar, ¿y vuelos locales internos? ¿Existe algún conmemorado, algún vuelo interno doméstico en esta época? sí, sí. Bueno, te voy a comentar las dos cuestiones. Sí. Primero, España. Ujú, Eh, Aquí hay que analizar, pues, evidentemente, los intereses geopolíticos y la dinámica de ujú, las relaciones internacionales, ¿no? ujú, Por una parte, España fue uno de los países que no rompió relaciones diplomáticas con Cuba en el año ujú, 59, sí, cuando América entera lo hizo, por ejemplo, ujú, salvo México y ujú, Canadá. ujú, Eh, y Franco, a pesar de su posición anticomunista y del ujú, giro que en la isla pues hubo, a mediados de los 60 impulsó una política de apertura de España al mundo. Incluso hubo reformas económicas ujú, acá en el país, pues con esa visión de renovar a España. Y ujú, pues básicamente era asirse de quien te extendiera la mano. ujú, Era la dinámica, ¿no? O sea, si Cuba no me ha cerrado las puertas, a mí tampoco, aunque ujú, se me identifique como fascista, aunque se me ujú, identifique como anticomunista y tal y más cual, pues entonces no voy a desaprovechar la oportunidad. Eso pienso que ujú. hayan decidido pues las autoridades españolas del momento, ¿no? También la relación de Cuba con España, más allá de la política, es muy peculiar dentro del contexto latinoamericano. Ujú. O sea, Cuba se independizó 100 años después que América Ujú. continental, propiamente dicho. Cuba recibió además durante el primer cuarto del siglo XX muchísima migración española, que a partir del empobrecimiento radical de la península, pues Ujú. se iba a Cuba a sabiendas de que era la excolonia cercana y donde había posibilidad de un crecimiento económico importante, ¿no? Ujú. Eh, Cuba además recibió luego en los años 30 refugiados de la República Ujú. Española. En Exacto. los años 40 también continuó recibiendo migración económica española. Entonces, la presencia de España en el país siempre ha sido muy fuerte. Y romper esos vínculos que trascienden lo político, pues también resultaría al final del día perjudicial tanto para uno como para otro gobierno. Ujú. Y yo creo que eso lo tenían claro, ¿no? Ujú. En esos momentos. Entonces, de ahí que hubiera, por ejemplo, este mejoramiento de los Ujú. aviones que utilizara Iberia para Sí. volar a Cuba e incluso la conmemoración. Aunque aguas, Ujú. el sobre no lo hizo Iberia, ni Ujú. lo hizo el gobierno cubano, ni lo hizo el gobierno español. El sobre lo hizo la Federación Filatélica Cubana. Ujú. Sin embargo, es una evidencia de cómo cuando todavía medio mundo le estaba dando la espalda a España, no fue el caso de Cuba. Ujú. Ah, Eso en relación a lo primero. Y lo sí. segundo Eran vuelos que habías vuelos comentado, domésticos. vuelos Sí, sí. domésticos, perdón. Domésticos. Sí, hay dos sobres conmemorativos de vuelos directos entre La Habana y Camagüey Ujú. y La Habana y Holguín. Ujú. Son dos ciudades que se encuentran hacia el este de la isla. Ujú. Y pues entonces hay dos sobres conmemorativos de esos vuelos, ¿no? No hay más ninguno. O sea, son solamente que les mostré y Ujú. estos otros dos de Ujú. vuelos nacionales. Todos Ah, los demás son internacionales. ok. Y sí se habían inaugurado rutas, Ujú. como por ejemplo el Aeropuerto Internacional de Cayo Largo del Sur, pues es de la década de los 70, finales de los 70, principios de los 80, y hubo vuelos internacionales, pero también vuelos nacionales.
Entonces, Ujú, todos los aeropuertos de nueva construcción después de 1959 eh, terminaron siendo también destinos de vuelos nacionales, ¿no? Desde La Habana, desde Santiago, desde diferentes puntos del país. Sin embargo, de esto tampoco existe ninguna evidencia. ujú. Ah, ok. Gracias. A ti, Mauricio. No veo ninguna mano más en alto. Marcos, gracias por el esfuerzo. Sé que para ti es, creo, 3 de la mañana, así que se Pues algo agradece así, ya a las cuatro doblemente. y cuarto. Muchas gracias, Henry. Gracias. Gracias. Bueno, entonces con eso nos quedamos.